Benedicite, tengan ustedes muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Como todos los miércoles venimos leyendo y comentando la Filocalía. Hoy iniciamos una nueva serie de lectura, el tercer libro en el orden que está presentada la Filocalía, que tiene que ver con los escritos de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico fue un personaje muy importante en la vida monástica del siglo IV. Él es parte del monacato culto. Cuando hablamos del siglo IV y del espectro monástico muy diverso, podemos dividirlo entre los monjes indoctos o incultos, que eran aquellos que no sabían leer ni escribir, que aprendían los textos bíblicos de memoria, que apenas tenían algunos textos en su cabeza, no necesariamente toda la escritura. Y los monjes intelectuales, los que respondían al monacato culto, que ahí aparece Evagrio Póntico, Casiano, Arsenio y algunos otros. Y había una cierta disputa entre unos y otros, pero bueno, Evagrio hizo un aporte muy grande, recogiendo la experiencia de todos los padres del desierto, fundamentalmente de todos esos padres que llevaban una vida eremítica. No importa si eran doctos o indoctos, él recoge las experiencias y las sistematiza. Y eso es muy importante para nosotros hoy. De hecho, gran parte de los escritos de Evagrio Póntico llegan a nuestras manos y podemos leerlos, y son sumamente agradables y muy ricos en cuanto a contenido teórico para nuestra vida espiritual. Entonces, hoy comenzamos el compendio de la vida monástica que enseña cómo se debe ejercitar la ascesis y la esiquía. Antes de comenzar, recordarles que si aún no se han suscrito al canal, háganlo. Es importante para nosotros, ayuda al ministerio que venimos desarrollando. Si ya se suscribió al canal y aún no es miembro, le invitamos a que adquiera uno de los 3 niveles de membresía. De esa forma está colaborando económicamente con el sostenimiento de este ministerio, pero si no quiere o no puede, no se preocupe, ore por nosotros, pida a Dios la gracia del sostenimiento del ministerio, pida que envíe algunos donantes generosos que puedan ayudar a este sostenimiento, y fundamentalmente pida para que nosotros seamos fieles a este carisma de practicar y difundir el esicasmo en Occidente. Comenzamos entonces la lectura. Escribe Evagrio Póntico. En el libro de Jeremías se lee: Tú no tomarás esposa de este lugar, porque así habla el Señor respecto de los hijos e hijas engendrados en este lugar. Perecerán de muerte penosa. Esto es una cita del profeta Jeremías, los versículos 1 y 4 del capítulo 16. Y todo esto, continúa Evagrio Póntico, sustenta lo que la palabra predica, tal como lo dice el apóstol. El hombre casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a la mujer,
y se encuentra dividido. Del mismo modo, la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo gustar a su marido. Esta es una cita de la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versículos 33 y siguientes. Pero es evidente que el profeta no se refiere solamente a los hijos e hijas que provienen de la vida conyugal, que morirán de muerte penosa, sino también a aquellos hijos e hijas que fueron generados en su corazón, es decir, los pensamientos y las concupiscencias carnales, en cuanto a que éstos también morirán en el modo penoso y lamentable de este mundo, y no alcanzarán la vida celestial. Nuevamente pone una cita del Nuevo Testamento. El que no está casado, se ha dicho, se preocupa del Señor y de cómo agradar al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32. Y engendrará los frutos siempre frescos e inmortales de la vida eterna. Tal es el monje, y es necesario que así lo sea, manteniéndose alejado de las mujeres, no generando hijos o hijas, sino que más bien debe ser un soldado de Cristo, despegado de la materia y extraño a las preocupaciones mundanas, alejado de todo pensamiento relativo a los negocios, tal como aún dice el apóstol: nadie comprometido con la vida militar se mezcla con las cosas de la vida civil para poder agradar a quien lo reclutó. Esta es una cita de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Muy bien, haciendo un análisis de la lectura de estos dos párrafos, encontramos que por un lado, Evagrio Póntico contrapone el matrimonio al monacato. Dos realidades que para él en su universo no son posibles. Utiliza textos del Nuevo Testamento para fundamentar la situación que enfrentan las personas casadas. De hecho, las personas que están casadas enfrentan una división interior. Tienen que dedicarse a dos tareas fundamentales. La familia, por un lado, proveer, educar, cuidar, proteger. Y eso es como difícil cuando uno tiene a su vez que realizar una tarea espiritual. Muy difícil es poder celebrar el oficio divino cuando están los nenes jugando o escuchando el televisor o haciendo la lección divina a uno y los niños pidiéndole que le ayuden a hacer los deberes. Entonces, si bien es cierto que se puede, tenemos realidades en Inglaterra, en Estados Unidos, que hay experiencias monásticas en la tradición anglicana, de gente que está casada y que lleva adelante una espiritualidad monástica, una vida monástica. En el siglo IV era impensable. Por lo tanto, Evagrio Póntico lo pone como realidades antagónicas. Y
Yendo un poquito más adelante, avanzando un poquito más en este proceso de reflexión sobre el texto de Jeremías, Evagrio Póntico hace una interpretación alegórica de este pasaje del capítulo 16 de Jeremías. Los hijos de los que habla el profeta, Evagrio Póntico los presenta, los explica como los pensamientos y los deseos que se producen en nuestro corazón, en nuestro interior. Y ahí es bien interesante, porque esta práctica de la alegoría es muy común en aquellas épocas. Orígenes, por ejemplo, unos años antes, las interpretaciones que realiza la Sagrada Escritura son todas alegóricas. En varias de las citas que hace San Benito en la Regla, siglo VI, citas bíblicas, muchas son interpretadas de forma alegórica. Era una modalidad, como hoy por hoy tenemos el estudio histórico crítico como una forma de estudiar y explicar las escrituras. Ahora bien, Evagrio Póntico entonces resalta el estado de celibato, ya que la persona soltera, la persona célibe, no está dividida como la casada. Por lo tanto, dispone de tiempo, de espacio, de posibilidades para dedicarse a Dios sin los obstáculos que debe superar quien está casado y tiene familia. Por ahí es importante repensarnos nosotros en la vida monástica y en la práctica de Sicasta. Es importante reubicarnos. Con esto no quiere decir que si estoy casado, bueno, dejo todo y me dedico a la vida de matrimonio, o dejo mi familia y me dedico a la vida monástica. Aquí hay compromisos que se asumieron y entonces hay que discernir y poner en la balanza. Y hay que organizar. Una cosa es el tiempo de familia, al que hay que dedicarle toda la atención necesaria, y otra cosa es el tiempo de Dios, al que también hay que dedicarle toda la atención necesaria. Entonces, no mezclar. Ciertamente me pueden decir, claro, para vos es fácil porque sos soltero, tenés 6 perros, no tenés hijos y te organizás. Bueno, como siempre suelo decir, elegir es renunciar. Esta es mi realidad, pero no es imposible llevar vida de familia y llevar adelante la práctica monástica. Todo lo que hay que hacer es organizarse. Todo lo que hay que hacer es cada cosa a su justo tiempo. Evagrio Póntico, inmediatamente después de hacer esta presentación, ¿verdad?, de esta contraposición entre los casados y los solteros, pasa a definir la figura del monje, evidentemente identificándolo dentro de los solteros. El monje es soltero, no tiene hijos, es soldado de Cristo. El concepto de soldado es bien interesante, porque entra en juego la obediencia, el soldado cumple órdenes, entra en juego el combate espiritual, el soldado lucha, entra en juego la ascesis monástica, el soldado lleva armas para combatir contra su enemigo. Lo plantea como alejado de las cosas materiales, y de hecho el monje vive en pobreza. De hecho el monje renuncia a los bienes. Basta leer la vida de San Antonio Abad
escrita por San Atanasio para constatar ese proceso de despojamiento, de desprendimiento de las cosas mundanas. Algo que también nosotros tenemos que pensar. ¿Qué cosas todavía nos atan? ¿Qué cosas dificultan que nosotros podamos hacer un seguimiento de Cristo realmente en la vida monástica? Evagrio Póntico lo presenta también como un extraño a las preocupaciones del mundo. La fuga mundi. El monje rompió con el mundo, con la moda, con las comidas, con las salidas, con el teatro, con las amistades, con las fiestas. Hay una ruptura. Es extraño a estas cosas que se preocupa el mundo. Cambiar el celular, cambiar la computadora, tener el mejor auto, tener el confort en la casa. Bueno, estas cosas son extrañas a la vida monástica. Uno en la vida monástica se adapta a lo que tiene. Si antes de ser monje llegó a reunir algunas cositas, feliz de él. Si fue monje toda la vida y no llegó a reunir ninguna cosita, feliz de él. Cada uno tiene que vivir en este mundo como si fuera extraño a él. Y lo plantea separado de los negocios. Los negocios nos preocupan, nos quitan la atención, nos quitan la paz. Para finalizar esta descripción del monje, Evagrio Póntico toma una cita de la segunda carta a Timoteo, que dice: nadie comprometido con la vida militar se mezcla con las cosas de la vida civil para poder agradar a aquel que lo enroló. Entonces, plantea seriamente que no se puede estar en el mundo y en la vida monástica. O se está de un lado o se está del otro. Y esto tiene que ver con un concepto que es la radicalidad evangélica. El todo o nada. No se puede ser mediocre. Ya lo dice el Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, en esta elección que hacemos de la vida monástica, tenemos que tener claro aquello de Jesús. No podemos servir a dos señores, a Dios y al mundo. Elegir es renunciar. Desde esta perspectiva, Evagrio Póntico evidentemente es muy radical. Su pensamiento no encaja en la lógica que de alguna manera estamos practicando hoy en la vida monástica y en la vida esicasta, donde tenemos monjes que tienen hijos, monjes que cuidan a sus padres, monjes o monjas que están casados y tienen hijos y llevan la vida matrimonial y la vida monástica. En su universo esta realidad no cabe. Pero es importante entonces que nosotros, que hemos optado por estas nuevas modalidades para ejercitar la ascesis y la esiquía, podamos sistematizar nuestras prácticas, podamos discernir muchísimo para poder alinearnos con la enseñanza de estos padres que pusieron el cimiento de lo que nosotros hoy vivimos, elegimos vivir. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada, que la Madre de Dios les proteja y les bendiga, y nos estamos encontrando el próximo miércoles.